El precio de Bitcoin consolida la ruptura del soporte y continúa con el movimiento bajista. En vídeos anteriores hemos estado trabajando esta estructura donde anteriormente destacábamos una distribución sobre la zona de la resistencia y luego el posterior reingreso demostrando debilidad hasta alcanzar la zona del soporte de los 66.700 aproximadamente. Desde aquí, tras seguir viendo presión vendedora, el precio de Bitcoin terminaba rompiendo el soporte de la estructura y tras esto teníamos un primer intento del movimiento de continuación bajista. Este movimiento no llegó muy lejos, ya que como comentábamos sobre esta zona de los 65.700 aproximadamente, estuvimos viendo bastante presión compradora que consiguió soportar al precio durante cierto tiempo, pero tras otra vez visitar la zona del soporte, veíamos como en este caso continuaba actuando como una resistencia cada vez más, finalmente consolidaba esto como una resistencia y tras esto en estas últimas horas terminábamos teniendo ese desequilibrio bajista que comentábamos en vídeos anteriores, donde teníamos como principal objetivo visitar esta zona donde tenemos casi una confluencia del soporte de la estructura de mayor fractalidad con cierta inclinación alcista y por otro lado lo que anteriormente era la parte alta de otra estructura que trabajábamos en el pasado, que si habéis visto los vídeos recordaréis que aquí tuvimos una reacumulación bastante agresiva y por lo tanto seguíamos viendo presión compradora sobre este mismo nivel. Ahora bien, desde este punto pocas oportunidades operativas estoy viendo actualmente porque las que hemos tenido principalmente han sido esta de aquí, la posterior consolidación después del reingreso y tuvimos también recientemente la consolidación de la ruptura del soporte también, que por cierto el rechazo a esta zona operativa son muestras de debilidad bastante importantes en el corto plazo. Y ojo, cuidado que no terminemos perdiendo también este soporte, porque aunque en un inicio seguimos esperando que pueda continuar desarrollando esta potencial estructura de mayor fractalidad, es cierto que quizás en este caso podría ser solamente un canal, una pequeña dinámica alcista que tenemos en el gráfico de Bitcoin. Y si terminásemos perdiendo esta resistencia, si terminásemos perdiendo este soporte, el siguiente objetivo que deberíamos de tener en mente sería el VWAP mensual, que ahora mismo está sobre los 62.280. Como veis, el precio de Bitcoin podría encontrar equilibrio perfectamente sobre estos mismos niveles, ya que aquí tenemos un nodo sobre los 64.766 aproximadamente y también tenemos la zona del soporte, así que no me extrañaría que el precio pudiese lateralizar un poquito sobre este nivel, por lo menos antes de continuar con el siguiente movimiento. De momento no hay indicios de cambio de contexto, seguimos favoreciendo setups bajistas como lo hicimos en todo este movimiento bajista que hemos visto, pero ahora mismo no tenemos ningún tipo de operativa en mente a no ser que terminemos viendo la ruptura efectiva de este soporte y la posterior consolidación. En ese caso esperaríamos, como os he dicho antes, la potencial visita a zona del VWAP mensual o incluso esta otra zona operativa que tenemos sobre los 61.250. Lo mejor en este punto va a ser esperar y que el precio nos vaya dando alguna pista más. Eso sí, la situación para lo que es la estructura de más medio-largo plazo, podríamos decir, no está siendo la que a mí me gustaría ver, porque después de haber visto una potencial sacudida en zona de mínimos y después de un reingreso, esperaríamos mucha agresividad para intentar visitar la zona de la resistencia, para así poder confirmar fortaleza en el medio-largo plazo. Pero después de estar viendo estos últimos eventos, cada vez voy teniendo un poco menos de confianza en esa potencial ruptura de esta zona de ventas de los 71.120 aproximadamente. Para poder valorar esa ruptura tendríamos que ver muchísima agresividad compradora, quizás después de una potencial búsqueda de liquidez podríamos tener un setup ideal para eso, pero de momento, después de lo que hemos visto en estos últimos días, la situación no parece que sea especialmente de fortaleza. Quizás, como os he dicho antes, primero es necesario buscar un poco más de liquidez, incluso buscar una potencial consolidación sobre zona de soporte de los 61.300 y a partir de ahí ya intentar atacar con más fuerza. Este setup también me gustaría, me convencería, de hecho nos daría oportunidad operativa en compra sobre zona de soporte, así que sería bastante interesante y bueno, como os he
he dicho antes también, podríamos valorar la zona del VWAP mensual. Ahora, como siempre, vamos a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. También recordad que recientemente hemos abierto la academia, donde por un lado tenéis cursos de formación para operar en el mercado y también luego tenemos la comunidad privada. Todo esto entra dentro de la suscripción de la academia. Ahora, revisando Trading Different, vemos cómo limpiaban toda esta liquidez que comentábamos en vídeos anteriores sobre zona de longs. En este caso han dejado aquí un poco de liquidez en zona de short sobre los 67.100 aproximadamente, y luego si seguimos bajando vemos como a partir de estos 63.200 hasta los 62.575 aproximadamente tenemos bastante liquidez. Respecto a la liquidez de 100x, hay varios niveles que me gustaría destacar. Este de los 64.350, que considero que es bastante probable que limpien durante las próximas horas, y luego esta zona de los 67.020 y 67.100, que también está bastante cargada. Respecto a la liquidez de 50x, durante este movimiento bajista se han llevado ya esta zona, pero vemos como por parte de los short tenemos bastante desde los 67.010 hasta los 67.470. Si seguimos bajando por parte de los long, también tenemos bastante en los 63.120 y 62.860. Respecto a la liquidez de 25x, han limpiado ya toda esta zona, ha aumentado un poco la liquidez en torno a los 64.160 más o menos, y luego también aumentó un poquito la liquidez en los 68.345. Poco a poco el precio se empieza a acercar a zonas de liquidez de 10x, aunque donde más vemos es en los 62.300. En Bookmap me gustaría destacar algo bastante interesante, y es que hemos visto que han aparecido compras con bastante volumen desde los 63.900 hasta los 63.500. Parece que puedan tener la intención de defender al precio sobre estos niveles. También han aparecido ventas, pero en menor cantidad, sobre los 65.800. En The Kingfisher estamos viendo bastante liquidez todavía en zona de shorts, sobre todo en torno a los 67.000 y hasta los 68.040. En los CVDs veíamos algunas ventas por parte de Coinbase, que luego compensaban un poquito con algunas compras, ventas desde Binance también. En los mapas de corto plazo un poquito de liquidez sobre los 65.230, pero donde más estamos viendo es en torno a los 66.685. Y en los mapas de High Leverage sobre todo destacamos esta zona de los 66.625. Por cierto, finalmente tuvimos ya los datos del IPC en la zona euro. Hemos tenido un reporte por encima de lo esperado, ya que se esperaba un 2,5% y finalmente ha sido un 2,6%. Respecto a la decisión de los tipos de interés en Estados Unidos, se mantiene en el 5,5%, lo mismo que decía la previsión, pero eso sí, ha dicho Powell que probablemente para septiembre podríamos llegar a tener algún tipo de recorte.